Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en su examen del viernes? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué onda, Pablo? Bien, gracias. ¿Tú? También muy bien, Pues, gracias. pues más o menos, la verdad. ¿Sí estuvo complicado? Bueno, yo creo eso. ¿Sí estuvo complicado entonces? Perdón, no escuché. Sí, o sea, es que estuvo muy largo, o sea, sí, digo, no estaba, no sé si estaba tan complicado, yo digo que la última pregunta tal vez, pero en general era el tiempo, o sea, yo decía, no, ya se va a acabar el tiempo. Sí, justo es. Además son 5 preguntas, ¿no? Entonces, como que uno tiene que administrar muy bien el tiempo porque si no se clava en una y ya después queda media hora para hacer dos y pues está bien difícil eso. Pero, Sí, pues bueno, así es, yo creo que una buena estrategia es hacer ejercicios y cronometrarlos, ¿no? Entonces, ir viendo si cumplirías el tiempo de un examen y pues ya con eso te puedes dar una idea de si a lo mejor tienes que hacer el álgebra más rápido, saltarte pasos o algo así. Pero, pues bueno, sí oí que la última también le salía una L muy fea, muy larga, pero ojalá les haya ido bien. Me da gusto que no estuvo tan difícil. Y si no les fue tan bien, no sé cuál haya sido el promedio, ¿no? Pero generalmente está como entre 6 y 7. Pero si no les fue tan bien, no se preocupen, porque el los promedio fue como de 8.2 de 15. 8,2 de 15, pues sí, como Como 6. 6, ¿no? Sí, más o menos. Pues nada, estuvo bien. Los semestres pasados creo que también estaba como alrededor de 7, 8 de 15, ¿no? Entonces, pues estuvo regular. Si no les fue tan bien, no se preocupen porque los quizzes van a ayudar mucho. Entonces, obviamente se pueden recuperar en los siguientes parciales en el final y pues, los quizzes es un regalo muy, muy bueno que les puede dar unas décimas que ayuden mucho. Pero bueno, sin más, vamos a empezar este laboratorio. Ya empezamos un tema nuevo que es el modelo de ocio de consumo intertemporal que vimos en ECO 3, solo que pues, le vamos a añadir un poquito más de cosas, ¿no? Se va a hacer un poquito más complicado, pero en esencia va a ser ese mismo modelo. Creo que con el vice, la última clase que tuvieron creo que es miércoles o jueves y pues no habían empezado el modelo todavía, estaban en gasto público, pero a lo mejor con el profesor Felipe Mesa y con el profesor Hugo Garduño ya hoy tuvieron su primera clase de ese modelo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, y es, qué bueno que me acuerdo, que es algo que les quería comentar. Hoy vamos a ver un poquito la teoría de ese modelo a detalle, sin tantas prisas. Les voy a enseñar unos tips de álgebra de las funciones de demanda Cobb-Douglas. Y lo que vamos a hacer es que como vamos un poquito adelantados, o relativamente, ¿no? Entre comillas, porque pues la clase pasada había un gasto público todavía y en el temario ya venía que tenían que empezar con consumo intertemporal. Entonces lo que vamos a hacer es que este lado vamos a ver un poquito la teoría con calma, sin tantas prisas. Vamos a resolver a lo mejor 2 o 3 ejercicios si nos da tiempo. Y el próximo lab nos vamos a echar los ejercicios todo el lab. Entonces como que nos vamos a, como, no sé, como desfasar un poco el lab, pero vamos a estar al corriente con lo que están viendo sus grupos, ¿no? Porque a veces llegamos al lab y no han visto nada en clase, entonces pues no podemos resolver ejercicios sin antes haber visto la teoría. Entonces nada más era un pequeño anuncio y eh, bueno, dicho eso, pues ya les voy a compartir la pantalla. Estas diapositivas creo que ya las pueden ver. ¿Alguien me puede confirmar si ya se está compartiendo? Ya. Ya, Sí, ya se ve. Súper bien. Y una observación, por ejemplo, este dice laboratorio 5, pero aquí viene el 4. Este 4 es del capítulo de las notas del vice, o sea, el modelo intertemporal, pero el lab es el 5. ¿Qué les iba a decir? Estas notas se las voy a compartir ahorita, pero las voy a actualizar porque les voy a poner unos cuantos más ejercicios y les voy a poner un tema, un apartado extra de las notas del vice que se llama bonos de distinta maduración, que no es súper importantísimo, pero de todos modos se los voy a poner para que ahí lo tengan. Entonces, estas diapositivas van a estar sujetas a cambio, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces. La estructura de la teoría que vamos a ver hoy va a ser el modelo de consumo intertemporal puro o intercambio intertemporal puro. Se llama así porque, o sea, es bastante intuitivo. Nada más va a haber intercambio. Intertemporal se refiere a que es en el tiempo y puro se refiere a que no hay producción, ¿no? Es puros bienes. O sea, intercambias unidades de consumo por otras.
Y vamos a ver dos modelitos. El primero es casi idéntico al de, por no decir idéntico al de ECO 3, que es el de consumo intertemporal de 2 periodos. Y después vamos a ver ese modelo ampliado a T periodos. T puede ser 10, 100, 1000 periodos. No vamos a decir un número exacto. Y la próxima semana van a comenzar con ese modelo, pero se va a ir a horizonte infinito, o sea, infinitos periodos. Y parece un poquito como espantoso eso, pero en realidad va a ser un poquito más sencillo porque se van a simplificar algunas cosas. Entonces vamos a comenzar. Es la introducción. Como les había dicho, no va a haber empresas, no va a haber producción, lo único que va a haber es intercambio entre individuos. Y los individuos, pues, ¿qué van a intercambiar? Una dotación, ¿no? Estilo Eco 3, que tienen un ingreso valrasiano que quién sabe de dónde salió, del cielo, pero lo tienen y con eso intercambian, ¿no? Y pues es de 2 periodos esta economía. Entonces en el segundo periodo pues mueren y ya, ¿no? Ahí se acaba el modelo. Aquí está. Lo que les comentaba son 2 periodos. Podemos decir que ahí consumidores pueden ser diferentes, pueden ser iguales, no vamos a distinguir. Y cada uno de ellos va a recibir su ingreso valrasiano, ¿no? Acordándonos de ECO 3, que pues va a ser nada más y nada menos que un Y1 I, que denota pues del individuo I, y el Y2, ¿no? Cada uno de esas dotaciones las va a recibir en cada uno de los periodos. Entonces, en el periodo 1 va a recibir esta dotación y en el periodo 2 va a recibir la segunda. Obviamente, pues tienen que ser dotaciones positivas o iguales a 0. No pueden recibir una dotación de menos 3 unidades, ¿no? O sea, eso no existe. Y los individuos ya saben que van a recibir, o sea, ya saben qué cantidad de dotación van a recibir en el siguiente periodo. Aquí hay una falta de ortografía, también la voy a cambiar al rato. Y les estaba diciendo, los individuos saben que van a recibir en el siguiente periodo, entonces a eso se le llama modelo determinístico, ¿no? Porque ya saben, cuando estemos en T periodos van a saber qué dotación van a recibir en el periodo T, ¿no? Que puede ser 1000. Y una característica importantísima es que ese bien de consumo es perecedero. Entonces, si por alguna razón los individuos quisieran consumir más en el segundo periodo, no van a poder guardar su dotación del primero y así en una alcancía y comerse la mañana, no. Lo que van a tener que hacer es ahorrar, endeudarse, hacer varias cosas con el fin de que en ese periodo alguien, o no sé, alguien les pueda prestar más dotación y consumirla más. Pero no hay transferencias de bienes de un periodo a otro. Es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, las preferencias son sencillas, ¿no? Lo van a ver en clase a profundidad. Esta función U mayúscula es la utilidad de toda la vida. ¿Y por qué de toda la vida? Porque considera la utilidad de cada uno de los periodos. Cuando sea antes T periodos se va a ver más claramente esto, porque en cada periodo va a tener una función de utilidad instantánea, ¿no? Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y algo importante es este concepto de suavización del consumo, que también lo van a ver en clase, que es bastante importante, que se refiere a que un individuo prefiere una canasta balanceada. O sea, si en el primer periodo, por decir un ejemplo, tuvieras muy poquita dotación y en el segundo tienes muchísima, no sé, si en el primero tienes una unidad de bien, ¿no? Y en el segundo tienes 1.000.000, esta propiedad lo que te dice es que vas a querer transferir no los bienes, sino una parte de esa riqueza al presente. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de una deuda, ¿no? Que vas a contratar con otros individuos. Entonces, con esa deuda vas a poder consumir más el día de hoy y pues mañana vas a tener que pagar esa deuda, pero no va a importar porque tienes más dinero, ¿no? Y de forma análoga sucede si hoy tuvieras muchos bienes y mañana no tienes, pues vas a decidir ahorrar, le vas a prestar bienes a los demás y mañana ellos te van a dar esos bienes con un interés, ¿no? Y así vas a suavizar tu consumo y vas a tener una canasta más balanceada, ¿no? Aquí es lo que les decía, donde estoy señalando con el mouse, es la función de utilidad instantánea y esta es la función de utilidad de toda la vida, ¿no? No es importantísimo, pero es un concepto que vale la pena que se recuerden. Esta función de utilidad instantánea, vamos a decir que va a ser creciente y cóncava, ¿no? Parecida, voy a hacer un ¿Qué dibujito. pasó? Parecida ¿A dónde fueron? la que teníamos con la función de producción en el modelo pasado. Crecía la tasa de crecimiento. De lo que me debía a mí en mi administración, Blanca, tienes tu micrófono prendido. Ay, perdón. No se preocupe. Les estaba diciendo que esto era lo que quería dibujar, ¿no? La utilidad y el consumo, ¿no? De algún periodo T. Puede ser del primero o del segundo. Obviamente, entre más consumas de ese bien, mayor va a ser tu utilidad, pero si se fijan, pues es decreciente, ¿no? O sea, cada vez menos.
el cambio de aquí a acá en la utilidad pues es muy poquito y es lo que representa esta segunda derivada, ¿no? Ahora, déjenme quitar esto, ya está. Función monótona creciente y cóncava diferenciable, obviamente cuasicóncava y a veces va a ser homotética, ¿no? Si es Cobb-Douglas o si es SES. Y aquí está algo súper importante que ya no les dije en la diapositiva pasada, pero era que aparece esta cosa beta, ¿no? ¿Qué es eso? Ese beta, si se acuerdan de ECO3, era un factor de descuento. Denme 10 segundos, voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido afuera. Ya está, disculpen. Esa beta lo que va a representar es un factor de descuento. ¿Eso qué significa? Que esa beta está entre 0 y 1. O sea, que una unidad de consumo del día de hoy le va a dar más utilidad al individuo que una unidad de consumo mañana, porque está multiplicada por esa beta que es un número entre 0 y 1. ¿Y eso a qué se debe? A que el individuo prefiere consumir hoy que mañana, ¿no? Que es un grado de impaciencia. Y el día de mañana, pues, no va a estar presente ese factor de descuento, pero como todas las decisiones las tomamos el día de hoy, cuando estemos en el modelo de T periodos o infinitos periodos, todas las decisiones que tome el individuo van a ser en el primer periodo. Entonces, a pesar de que el día de mañana, pues, mi consumo ya no esté descontado, respecto al día de hoy sí va a estar, ¿no? Entonces, por eso aparece esa beta. Y es lo que dice aquí, descuentan satisfacción futura, ¿no? Y una manera alternativa de representar esa beta va a ser, creo que de una forma que también hacían en ECO3, con este cociente, 1 sobre 1 más ρ, ¿no? Y a ρ le dicen la tasa de descuento, o a veces también le dicen como tasa de impaciencia. Si se fijan, entre mayor sea ρ, más chiquito va a ser ese cociente, y pues eso va a significar que más chiquito va a ser esa beta. Y si más chiquito es esa beta, significa que no valoras tanto el consumo futuro respecto al consumo presente, ¿no? Ahorita uso consumo futuro y consumo presente porque son dos periodos, pero cuando estemos en T periodos, pues el futuro, pues no vamos a saber si es el periodo 2 o el 3, entonces vamos a tener que ser específicos con el subíndice, ¿no? O sea, consumo del periodo 2, consumo del periodo 3 y así. Voy a quitar esto tantito. Ahí está. Esos son unos ejemplos de cómo se va a ver la tasa marginal de sustitución, que es la utilidad marginal del bien, del primer bien respecto al segundo, ¿no? El primer bien es el bien de consumo de hoy, del periodo en t igual a 1, y el segundo bien, pues es el del consumo mañana, ¿no? Que tiene la beta asociada porque lo estamos descontando. Esa función de utilidad instantánea en los ejemplos es la que aparece aquí, ¿no? UI chiquita, que en el caso Cobb-Douglas va a ser la logarítmica, igualita que la que veíamos en el modelo de ocio-consumo, y en el caso de las CES, pues va a tomar esta forma, que si se fijan las dos son homotéticas, porque está el cociente C2 sobre C1, y pues si se acuerdan de ECO3 también, eso representa la homoteticidad, ¿no? Que rayos que parten del origen pues tienen la misma pendiente. Ahora sí, vamos con el intercambio. Esta parte puede estar un poquito extraña la primera vez, pero intenten acordarse también de ECO3 y ahorita van a ver que va a hacer sentido cuando juntemos el modelo. Entonces, lo que les estaba comentando al principio era que los individuos tienen la opción de consumir su dotación, obviamente, sin intercambiar nada, o intercambiar con otros individuos en caso de que haya en la economía, claro. ¿Y qué van a intercambiar? Pues unidades de bien, ¿no? Pero si intercambian unidades de bien, como los bienes son homogéneos, el único sentido que tiene hacer ese intercambio es que tú intercambies hoy con la esperanza de consumir más mañana, o a lo mejor quieres consumir más hoy y mañana vas a tener que ceder bienes, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar ese método de intercambio? A través de los bonos, ¿no? Y está como entre comillas porque, pues, habría que ver la definición estricta de bonos. O sea, un financiero aquí a lo mejor dice, no, no son bonos, pero aquí les vamos a llamar bonos, ¿no? Aquí van a estar estas dos restricciones que aparecen en este cuadro que dice bonos convencionales, son la restricción del primer periodo y del segundo periodo. En el primer periodo puedes consumir tu dotación y contratar cero bonos y estarías consumiendo exactamente tu dotación, ¿no? O alternativamente, si decides ahorrar o endeudarte, pues esa BI va a ser positiva o negativa, ¿no? La forma más fácil de verlo, porque a lo mejor de la restricción 1 está complicado ver si B es positivo, estás ahorrando o te estás endeudando. La forma fácil de verlo es en la restricción del periodo 2. Si BI es positiva, significa que en el periodo 2 tu consumo va a ser igual a tu dotación,
y al principal y los intereses de B, que es positivo, ¿no? O sea, significa que estás ahorrando, porque en el segundo periodo te están dando lo que prestaste más un interés por lo que prestaste, ¿no? Entonces, por consecuencia, si B es negativo, pues significa que te estás endeudando, ¿no? Y lo pueden ver también de la restricción del primer periodo, ¿no? Si B es positivo, pasa restando, entonces el individuo va a consumir algo menor a su dotación y eso implica que está consumiendo menos porque prestó y a cambio de eso le dieron un bono que le va a garantizar que mañana va a recibir lo que prestó más un interés por eso, ¿no? Y esta es la primera forma. Dice aquí bonos convencionales porque ahorita vamos a ver una segunda forma, pero van a ser exactamente equivalentes. Esta es la forma más común, la más sencilla desde mi punto de vista y va a ser la forma que vamos a estar utilizando casi a partir de hoy hasta el final del curso van a estar viendo esta restricción presupuestaria. Y algo importante, que es un entre paréntesis, este es un modelo nuevo, al parecer ya no tiene nada que ver con el modelo pasado de ocio y consumo, pero les aconsejo que no se olviden de ese modelo porque a lo mejor en un mes vamos a juntar estos dos y se van a tener que acordar de las conclusiones de ese primer modelo del modelo estático. Y no se olviden de ese modelo y si pueden, pues ir haciendo unos ejercicios también, o sea, para tenerlo fresco les ayudaría mucho. Entonces, esto es lo que les decía, si B es positivo, pues significa que está ahorrando, si es negativo, se está endeudando, y si es igual a 0, pues significa que no está contratando ningún bono, no está yendo al mercado de crédito y pues nada más está consumiendo su dotación, ¿no? Que es perfectamente posible que el individuo quiera consumir su dotación, pues no hay ningún problema, ¿no? Lo que le estaba diciendo también es que el premio de ceder bonos en el presente, o sea, de prestarle a alguien en el presente con el motivo de en el futuro recibir algo más, es una tasa de interés. Es el premio. Estás cediendo estás cediendo bienes que hoy podrías consumir, que te darían una mayor utilidad porque el día de hoy no descuentas ese consumo, pero a cambio mañana no solo te van a regresar esos bienes que prestaste, sino que te los van a regresar con un interés, ¿no? Que es esa R. A lo mejor esto parece medio repetitivo, pero vale la pena tenerlo bien clarito porque ya lo vieron en ECO 3, pero ahorita a lo mejor se puede complicar un poquito y mejor tenerlo bien claro a que estemos arrastrando errores, ¿no? La tasa de interés generalmente va a ser positiva. Pocas veces he visto que en un ejercicio sea negativa, por no decir que nunca lo he visto, pero en teoría sí se podría. Lo que no se puede es que sea menor a 1. ¿Y eso por qué? Porque si se fijan en la restricción del periodo 2, si esa R fuera menor a 1, significa que esto que está entre paréntesis sería menor a 1. Entonces, que por cada unidad que ahorras en el periodo 1, te están quitando unidades en el periodo 2, ¿no? Y pues ningún individuo que maximiza su utilidad haría eso nunca. Entonces es la única restricción, ¿no? Pero les digo, nunca en ningún ejercicio he visto que suceda eso, así que no se preocupen por eso. Eso es lo que le estaba diciendo un poquito, que esa tasa de interés va a tender a ser positiva y se va a llamar tasa de interés real porque no hay dinero, no. Los financieros creo que a veces le llaman tasa de interés efectiva, tasa nominal, tasa y un montón de nombres, ¿no? Aquí nada más se va a llamar real porque es en términos de bienes, ¿no? Una vez que metamos Banco Central, como en 2 o 3 semanas, bueno, más bien que metamos dinero, vamos a tener que hacer una distinción entre la tasa real y la tasa nominal. Y un pequeño spoiler es que la tasa real va a seguir siendo medida en bienes, mientras que la nominal va a medirse en dinero, ¿no? Bueno, eso fue la forma en la que se ve la restricción presupuestaria con los bonos convencionales. Esta es otra forma alternativa que se llama bonos a descuento. Es exactamente equivalente, pero ahora en lugar de, si se fijan acá, contratabas una unidad de bono o sea, ahorro o de deuda, ¿no? Y era una unidad aquí en este primer periodo. Y en el segundo periodo tenías, si estabas ahorrando, te iban a regresar 1 más una fracción, no sé, 0.5 de esa unidad que ahorraste o te endeudaste, ¿no? Aquí va a ser al revés. Aquí va a ser, vas a pagar un precio Q en términos de bienes por ese bono y el siguiente periodo nada más te van a regresar una unidad de bien, ¿no? Entonces, es lo que dice aquí un poquito. B1 denota la cantidad de bonos que contratas y el precio es Q. Entonces, QB denota el ahorro presente y en el siguiente periodo, pues nada más va a ser una suma a tu restricción presupuestaria, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Si decimos que esta parte BI es el ahorro, tiene que ser exactamente igual a esta parte que aparece en el lado derecho, 1 más RBI, ¿no?
Y ya no lo dije, pero este es como BI tilde, ¿no? Como diéresis o algo así. En este primer periodo el ahorro dijimos que era Q por BI y con el modelo de bonos convencionales nada más era la B, ¿no? Entonces hacemos esa equivalencia, pues nos damos cuenta de que ese precio tiene que ser 1 sobre 1 más R. Y como les decía ahorita, la tasa de interés va a tender a ser positiva porque los individuos son impacientes. Entonces, si esto es positivo, este cociente 1 sobre 1 más R va a ser un número entre 0 y 1, ¿no? Y ese va a ser el precio de los bonos. ¿Tiene sentido, no? Si en el primer periodo estás contratando una unidad de un bono que mañana te va a dar una unidad de bien y estás pagando en términos de bienes, tiene sentido que pagues menos de un bien, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que Q fuera un medio. Si ahorras un bono, tienes que pagar un medio de bienes y en el periodo siguiente te están dando un bien nada más. Entonces, lo que se diste fue un medio en el primer periodo y en el siguiente periodo te están dando uno. Y eso es porque ese es el premio, ¿no? Y es equivalente a esta tasa de interés, ¿no? R. Es lo que dice aquí un poquito. Y bueno, aquí está la comparación. Si se acuerdan, en ECO 3 no veían restricciones a periodos, sino que veían la restricción presupuestaria intertemporal. Y esa restricción surge nada más y nada menos que pues estas restricciones periodo a periodo, ¿no? Con las dos se puede hacer muy sencillamente. Lo único que tenemos que hacer es y voy a hacer una aclaración ahorita bien rápida. Del lado derecho de la restricción presupuestaria de cualquier tipo de bonos va a aparecer la B. La tenemos que despejar. Entonces, de este primer término de bonos convencionales, pues la Y2 pasa restando, ¿no? Y mandamos al otro lado 1 más R dividiendo y pues nos queda este BI. Una vez lo sustituimos en la restricción del primer periodo, despejamos esta Y2 al lado derecho y pues ya nos queda la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no? Esta es exactamente la que veían en ECO 3 y en particular va a ser la restricción en valor presente. Alternativamente, lo que podrían haber hecho es esta BI del primer periodo despejarla y después sustituirla en esta restricción del segundo periodo. Y hubieran obtenido una restricción presupuestaria equivalente, pero esa sería en valor futuro. Y en esta ocasión, siempre vamos a buscarlas en valor presente porque nuestras decisiones las estamos tomando el día de hoy, ¿no? Es lo que le estaba diciendo. Independientemente de que haya 2 periodos o 100 periodos o infinitos periodos, nuestras decisiones las vamos a tomar en el día de hoy, en el presente. Entonces necesitamos saber cuánto es nuestra riqueza, pero en el presente, y por eso está dividido sobre este 1 más R, ¿no? No nos interesa saber el valor futuro de nuestros bienes, sino, bueno, de nuestra riqueza, sino el valor presente. Y pues acá hacemos una cosa análoga, ¿no? Esta BI la despejamos y después la sustituimos en la restricción de este periodo, y pues ya obtenemos la restricción presupuestaria intertemporal. Y si se fijan, habíamos dicho que la Q era igual que es el precio de ese bono a descuento, era igual a 1 al cociente de 1 sobre 1 más R, ¿no? Entonces, si aquí sustituyen el valor de Q, pues les queda exactamente la misma restricción, ¿no? Y voy a cambiar de diapositiva. Y pues es la forma que se van a ver las restricciones, ¿no? Si se acuerdan de ECO3, pues aquí está la gráfica que ante aumentos en cambios en las tasas de interés, ante cambios en las tasas de interés, lo que va a suceder es que se va a mover sobre este pivote, que es la dotación, porque siempre vas a poder consumir tu dotación, ¿no? Entonces, si la pendiente está dada por el negativo de la tasa de interés, entonces, si la tasa de interés aumenta, significa que tu pendiente está aumentando. Y significa que tus posibilidades de consumo presente se están disminuyendo, ¿no? Porque lo que te puedes endeudar hoy es menos porque esa tasa de interés subió, ¿no? Entonces mañana lo que vas a tener que pagar, pues, va a ser mayor si te endeudas lo mismo que ahora y puede ser que no tengas el ingreso suficiente. Entonces por eso se ve que, lo voy a dibujar aquí, que pues este lado, ante un aumento en esa tasa de interés, pues esto ya no lo vas a poder consumir, que es lo que te podrías haber endeudado antes, ¿no? Pero como la tasa subió, pues ya te puedes endeudar menos con los recursos que tienes, pero a cambio, si ahorras, como la tasa de interés es mayor, puedes consumir más en el futuro, ¿no? Ese es como el trade-off que veían en ECO 3 y que aquí no va a ser súper importantísimo, pero pues vale la pena acordarnos de eso. Aquí está lo que les decía, la pendiente es el cociente entre los precios relativos, el precio del consumo en el presente es 1 y en el precio del consumo futuro es Q, y sabemos que Q es 1 sobre R, ¿no? Entonces, por eso ese cociente es igual a
al negativo de 1 más R, ¿no? Y por eso esa es la pendiente. Vamos a cambiar de diapositiva. Ahí está un poquito las decisiones de ahorro. Ahí les dejo esa gráfica. También vienen las notas. Como siempre les digo, todo esto es como una pequeña síntesis de lo que vienen en las notas del vice. Obviamente allá está explicado un poquito más a detalle, pero aquí les pongo lo que me parece más relevante, ¿no? Entonces, si les interesa esto, y si les interesa ver esto a detalle, pues ahí lo pueden consultar, ¿no? Aquí está cómo cambian los consumos cuando ahorras o te endeudas. Y pues bueno, ya escribimos las preferencias, ya escribimos sus restricciones presupuestarias, ahora vamos a ver qué trata el problema del consumidor, ¿no? Porque sabemos que quiere maximizar su utilidad, pero pues tenemos que ver cómo, ¿no? Y aquí viene, lo podemos plantear de dos formas diferentes, ¿no? Con las restricciones periodo a periodo o usando la restricción intertemporal. Esta primera forma, usando la restricción presupuestaria intertemporal, es casi igualita a la que usaban en ECO 3. Entonces, se les va a hacer muy familiar. Y pues aquí la estamos usando. Si se fijan, derivamos, lo que escogemos es el consumo presente y el consumo futuro. Y aquí no aparecen bonos, porque cuando fusionamos esas dos restricciones periodo a periodo, lo que hicimos fue sustituir los bonos. Entonces, cuando obtuvimos la restricción presupuestaria intertemporal, ahí ya no aparecieron los bonos. Pero si por alguna razón quisieran conocer el valor de los bonos, ahorita en 2 diapositivas o en una más, vamos a ver cómo se obtendrían a partir de este enfoque sin ningún problema, ¿no? Entonces, dijimos que va a escoger la cantidad que consume en el presente y en el futuro. Lo que va a hacer es derivar respecto a estas funciones. Como no tiene una forma específica, pues aquí nada más es la derivada de esa función. Y en este primer lado aparece C1, ¿no? Solito, pero con el multiplicador de Lagrange, ¿no? Entonces aquí aparece la lambda. Y análogamente, pues aquí aparece la beta. Entonces de este lado aparece la beta. La derivada de esa función que no conocemos podría ser logarítmica, podría ser una CES o cuasi lineal, no la conocemos. Y pues esta C2 que aparece en la restricción ahora tiene un 1 más R dividiendo. Entonces pues aquí también va a aparecer de este lado. Si combinamos de la forma en que hacíamos en ECO 2 y que hemos hecho en un montón de, pues en ECOs y creo que hasta en análisis del derecho, ¿no? Que sacamos condiciones de eficiencia, pues si las combinamos como siempre, si dividimos estas dos, vamos a obtener esto, ¿no? Que es, lo voy a subrayar, la tasa marginal de sustitución entre el consumo presente y futuro, o en particular entre el consumo del primer periodo y en el segundo, y el cociente de los precios relativos, que como habíamos visto hace 2 diapositivas, era 1 sobre Q, y como Q era 1 sobre 1 más R, pues aquí aparece, ¿no? Nada más sin el signo negativo, ¿verdad? Y a este le vamos a llamar condición de eficiencia intertemporal, pero expresada de la forma en que está en la derecha le vamos a llamar ecuación de Euler. Y va a ser súper importante porque esta ecuación es una ecuación en diferencias y nos va a permitir expresar los consumos de un periodo en función de los consumos de otro, ¿no? Y más adelante, espero haberlo puesto en estas slides, si no lo voy a poner al rato, vamos a poder encontrar una solución a esa ecuación de Euler que va a expresar el consumo de cualquier periodo t en función del consumo del primer periodo, ¿no? Y van a aparecer un montón de tasas de interés, un montón de betas, pero nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A diferencia de esta que pues a lo mejor puede no ser tan útil. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Pues nada más despejamos esta beta y la derivada de la utilidad del consumo futuro al lado derecho y pues ya obtuvimos la ecuación de Euler. Voy a borrar esto. Y vamos a la siguiente diapositiva, es lo que les estaba diciendo, la tasa marginal de sustitución, la ecuación de Euler, y pues si se acuerdan, lo que sucedía en ECO 3 nada más era que las curvas de indiferencia tienen que ser tangentes a esta restricción presupuestaria, ¿no? Y ahí va a ser donde va a maximizar la utilidad del individuo. ¿Y cómo hacíamos eso analíticamente? Pues nada más maximizando, y pues aquí ya no podemos decir nada más de la solución porque no conocemos las funciones de utilidad. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con Cobb-Douglas, pero pues con esta condición de eficiencia ya podrían resolver el problema sin ningún truco. Entonces ese fue el primer método, que sería con la restricción intertemporal. Ahora vamos a ver cómo se hace con la restricción periodo a periodo y vamos a ver qué es exactamente equivalente, ¿no? Y una cosita que ya no les dije y que al parecer no puse aquí, es que encontramos a partir de esas CTs que encontramos óptimas, a partir de esa condición de eficiencia, pues ya encontramos los consumos óptimos. Pero ¿qué pasa si en el examen o si por alguna razón quisieran conocer el valor óptimo de esos bonos? Pues lo único que tendrían que hacer sería aplicar la definición, ¿no? Que sería, bueno, no la definición,
pero despejarlos de la restricción presupuestaria del primer periodo, que es donde aparecen, y ya no. La dotación está dada, cae del cielo, entonces este valor pues generalmente lo van a tener. Y si ya obtuvieron el consumo estrella del primer periodo, pues entonces estos dos valores les van a permitir conocer el valor de los bonos del segundo periodo, ¿no? Aunque no hubiera aparecido puntualmente en el problema de maximización. Entonces, si se fijan aquí, ahora sí derivamos respecto a los bonos, porque sí aparece, porque tenemos las restricciones periodo a periodo, ¿no? Aquí sí planteé el lagrangiano nada más para que tuviéramos cuidado, porque como hay dos restricciones, va a haber dos multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces, lo único que hice fue poner aquí la función objetivo, que es esta de aquí, y pues cada una de las restricciones con su multiplicador asociado, ¿no? Y obviamente, pues el lado derecho es lo que tiene que ir positivo, porque si se acuerdan de ECO3, aquí esto tenía que ser un mayor igual, ¿no? Pero como sabíamos que los individuos tenían preferencias estrictamente monótonas, pues iba a cumplir con igualdad esa cosa. Si tomamos las condiciones de primer orden, pues obtenemos algo muy similar a lo que obtuvimos arriba, solo que ahora el consumo 1, pues de este lado aparece asociado al multiplicador de Lagrange 1, ¿no? Y por eso aquí aparece lambda 1, ¿no? Y el consumo 2, que aparece de este lado, pues va asociado con este multiplicador de Lagrange, que es el 2, ¿no? Ahora, si derivamos respecto a los bonos, aparece aquí un 1, o sea que aquí ya lo despejé, ¿no? Pero en principio nos aparecería esto, ¿no? Menos lambda 1 al derivar respecto a este término, y al derivar respecto a este otro nos aparecería más lambda 2 multiplicado por, uy, me quedó muy feo eso, por la tasa de interés, ¿no? Y eso es igual a 0, ¿no? Entonces, pues si nada más pasan este al otro lado, pues queda positivo, y les queda esto de aquí, ¿no? Que es la condición de, me quedó muy feo ese dibujo, pero está bien, que es la relación entre estos multiplicadores de Lagrange, ¿no? Y aquí pues nada más aparecen las restricciones en estas dos condiciones de primer orden, ¿no? Si combinamos, pueden resolver esto de un montón de diferentes formas, ¿no? Podrían este lambda 1 sustituirlo acá arriba y después este lambda 2 sustituirlo aquí y obtendrían la misma condición de eficiencia y la misma ecuación de Euler, ¿no? O alternativamente, este consumo 1, pues tiene lambda 1, lo ponen de este lado y este término lo ponen de este lado, ¿no? Y también tendrían la ecuación de Euler. Espero haberlo puesto en la siguiente diapositiva, si no, pues ya ahí lo tienen. Sí, aquí está lo que les decía. Haciendo esas sustituciones, pues obtienen la ecuación de Euler y combinando estas dos condiciones de primer orden, que fue lo que hicimos más arriba, que nada más sea combinar las restricciones presupuestarias, pues obtienen de cada periodo, obtienen la restricción intertemporal, ¿no? Y al parecer sí puse lo que les había dicho anteriormente, que es, si por alguna razón en el modelo en el enfoque donde estaba la restricción intertemporal y que no aparecían los bonos y querían calcular el valor de esos bonos en equilibrio, pues nada más tenían que recurrir a este despeje, ¿no? Y en este caso nada más va a haber unos bonos porque en el segundo periodo, y ya no lo dije, se me olvidó, pero en el segundo periodo, ¿por qué no hay bonos? ¿Por qué no puedes contratar bonos? Porque pues obviamente nadie te va a querer prestar si es el último periodo, tú tampoco le vas a querer prestar a nadie y un individuo pues querría endeudarse hasta el infinito, ¿no? Si mañana va a morir, tú no vas a pagar nada, pues te querrías endeudar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién te va a querer prestar? Entonces, por eso no pusimos ahí los bonos. Solo aparece los frutos de tu ahorro o tus obligaciones financieras en caso de que te hayas endeudado. Y bueno, esa fue un poquito la teoría de ese modelo de dos periodos. Vamos a hacer un ejemplo con Cobb-Douglas y les voy a pasar las propiedades que, si se acuerdan de les voy a dejar de compartir pantalla un momento. Y les voy a compartir el pizarrón. Si se acuerdan de ECO3, estas propiedades pues las han de tener frescas, pero si no, pues vale la pena que las repasemos un poquito. ¿Se ve? ¿Alguien me puede decir si se ve? No, Te ves tú. de verdad. A ver, voy a prender la cámara. ¿Ahora sí se ve? Ya se ve. Okay. Les voy a pasar de una vez las slides aquí por el chat de Zoom por si las quieren ir revisando. Pero les digo, las voy a modificar un poquito porque les quiero añadir ese último tema y además ya vi que hay un par de faltas de ortografía, entonces pues también para cambiar esas cosas.
¿Ya les aparecen? ¿Alguien me puede decir? Sí, ya. Ya se mandaron. Ah, ok, súper bien. Entonces, vamos a ver un poquito unas propiedades de la función de Cobb-Douglas. Ahí donde dice, es la diapositiva 22 en la que estamos. Y dice ejemplo, preferencias Cobb-Douglas. Lo que vamos a ver es acordarnos de ECO3 y acordarnos que esas las podemos expresar como los exponentes de cada uno de los términos de esa función de utilidad y de la riqueza. Eso sonó medio raro, pero ahorita que lo hagamos en la álgebra se va a ver más sencillo, ¿no? Entonces, si se acuerdan, en ECO3 teníamos la función súper común, que era esta, ¿no? X al alfa, Y a la beta. Y que si se acuerdan del primer modelo, lo que hacíamos era aplicarle el logaritmo natural, separar esto y tendríamos que en el primer modelo que vimos en este curso, pues esta X no era más que el ocio, esta alfa era en realidad una gamma, esta beta era un 1 y esta Y pues era el C, ¿no? Del consumo. Y por eso decíamos que era una transformación monótona de las Cobb-Douglas y pues mantenía el mismo orden de preferencias. Pues aquí es exactamente lo mismo. Voy a borrar esto de aquí arriba. Aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Porque tenemos, esta alfa va a valer 1, este es el consumo de 1, esta beta pues, un poquito desafortunado que agarre esta beta, ¿no? Porque es exactamente igual a beta, y pues este Y es C2, ¿no? Así se ven las Cobb-Douglas para este modelo intertemporal, y vamos a ver qué propiedades cumplían, que es lo que les dije que les puede ayudar mucho. En ECO3 tenían el problema de maximización, ya sea Walrasiano, ya sea marshalliano o walrasiano, pero ya vamos a ver, para que se acuerden, la diferencia era maximizar la función de utilidad, y tenían sujeto a que el precio de X por X más el precio de Y por Y, que esta era su canasta de consumo, fuera menor o igual, que en realidad esto se cumple con igualdad, porque pues teníamos preferencias monótonas, a un ingreso monetario en el caso marshalliano, o alternativamente un ingreso walrasiano, que estaba dado por, lo voy a escribir al revés, lo voy a escribir así, un ingreso walrasiano que estaba dado por el valor de mercado de su dotación. Que le llamamos el ingreso walrasiano, ¿no? Y es exactamente lo que tenemos ahorita. Tu dotación, pues es el ingreso, el Y1, que te cae del cielo, y el Y2, que te cae del cielo, ¿no? Y lo que hacíamos, pues era sacarle comisiones de primero respecto a X y Y. Lo voy a hacer rápido, me voy a tomar 2 minutos, pero quiero que vean cómo se van a ver estas funciones de demanda de consumo, porque las vamos a aplicar a este modelo y si ya las tienen frescas, no les diría que se las memorizaran, pero si se acuerdan bien cómo son, les pueden ahorrar mucho tiempo al resolver los ejercicios o al estar en el examen, ¿no? Yo creo que me va a saltar esta maximización. Ustedes se acuerdan súper bien. Habría que derivar esto, tomar este término también, derivarlo. Cuando derivan respecto a Y, también derivar esto. Y después sustituir la restricción presupuestaria. Una vez que lo hacían, obtenían que la demanda de consumo del bien Y, le voy a poner así W, ¿no? Como si fuera walrasiano. Era esto, ¿no? Y luego el precio del bien respecto al que está sacando la demanda de consumo, ¿no? Entonces, para este caso, ahí tienen en las diapositivas cómo se van a ver las demandas. Nada más habría que, lo borré de acá arriba, ¿no? Nada más habría que sustituir los valores que tenemos aquí, que habíamos dicho que era 1, este era C1, este era también beta y este era C2, ¿no? Para encontrar estas demandas, pues lo único que habría que hacer era sustituir estos términos, que son estos términos de aquí, y aquí te va a aparecer la riqueza, que es el ingreso walrasiano, aquí también, y va a estar dividido entre los precios, ¿no? El precio de este bien, que es el bien 1, y el precio de este bien, que es el bien 2, ¿no? Entonces, si lo reescribimos de este lado, voy a mover un poquito el pizarrón. Si lo reescribimos acá,
pero ya no en el formato de ECO3, ¿no? Sino en el formato del modelo intertemporal, que es el que estamos viendo ahorita, nos quedaría que la demanda del consumo del primer periodo, que en realidad está en función de R, ¿no? Si se acuerdan, en el modelo pasado poníamos N de W y de P, que sabemos que P era igual a 1, ¿no? Pero aún así lo poníamos, porque estaba en función de los precios. Pues ahora va a estar en función de la tasa de interés. Y ahorita que veamos el consumo perdón, el modelo de varios periodos, pues va a estar en función de un montón de tasas de interés, ¿no? Así, pero lo voy a borrar porque todavía no hemos visto eso. ¿Cómo se vería entonces? Pues este alfa es el que aparece aquí, es un 1, ¿no? Este alfa pues también es un 1, y este beta pues dijimos que era el mismo beta, ¿no? Este ingreso walrasiano era Y1 y aquí va a estar dividido sobre el precio de... Esto debe estar sobre Y2, ¿no? Sobre la tasa de interés, ¿no? Porque estaba en valor presente. Y aquí está dividido sobre el precio del bien de consumo 1, pero que pues, dijimos que era 1, ¿no? Entonces nos queda exactamente lo que tenemos ahí en las diapositivas. Y análogamente, pues con con la demanda del consumo del segundo periodo, pues tenemos la beta, que pues, es la beta de acá arriba. Esto se mantiene exactamente igual en estos dos lados. Aquí tenemos el ingreso walrasiano, que es la riqueza, pero en valor presente, ¿no? Valdría recalcar, este sería como nuestro ingreso walrasiano ahorita, pero lo ponemos en valor presente porque acabamos de decir que nos interesan las decisiones que tomamos en el presente, ¿no? No nos importaría mucho en el valor futuro porque queremos decidir respecto a hoy, ¿no? Hoy es cuando tomamos todas las decisiones, ¿no? Entonces, ese sería nuestra riqueza en valor presente y dividido sobre los precios, pero del bien de consumo 2, ¿no? Que si se acuerdan era Q, pero Q habíamos dicho que era 1 sobre 1 más R, ¿no? Entonces esto está, lo escribí aquí, ¿no? 1 sobre 1 más R, como está por ley del sándwich, pues, esto se iría multiplicando y nos quedaría la expresión que tienen en las diapositivas, ¿no? Que sería beta 1 más R sobre 1 más beta y el mismo término de acá, ¿no? Aquí, que sería el ingreso walrasiano o la riqueza, ¿no? Que en este caso está en valor presente, que acabamos de decir por qué nos interesa que esté en valor presente. Es un poquito el truco de estas funciones Cobb-Douglas. Si hacen un poquito del álgebra de esto y si se acuerdan cómo despejar y sustituir, pues van a llegar a esto. Y una vez que llegan a esto, lo que hicimos fue nada más sustituir los valores de esa transformación monótona y llegamos a las demandas de consumo. ¿Se puede hacer de otra forma? Por supuesto, podríamos maximizar y poner nada más la función de utilidad esta y sujeto a la restricción intertemporal, a la restricción de cada periodo y obtener las condiciones de eficiencia, la ecuación de Euler, sustituir la restricción y obtener estas demandas, ¿no? Pero esta es una forma un poquito más rápida y que podríamos decir como entre comillas como que memorizable, ¿no? Porque sabemos que es Cobb-Douglas y sabemos que la función se ve así, pues casi inmediatamente pues sabemos que las demandas se van a ver así, ¿no? Y yo les diría que este modelo de 2 periodos se puede complicar un poquito, incluso más que el de T periodos o de infinitos periodos, porque muchas veces lo que van a tener que hacer es obtener este 1 más R estrella, que van a ser los precios de equilibrio, y sustituirlo aquí, ¿no? Y ya obtendrían los valores de equilibrio de estas dos variables, ¿no? Frente al modelo de horizonte infinito o el modelo de T periodos, que a lo mejor el método de solución puede ser un poco diferente. Entonces, les voy a dejar de compartir el pizarrón y vamos a continuar viendo lo último de este modelo de 2 periodos. Y les voy a compartir pantalla de nuevo. Ahí está. Voy a borrar el pizarrón un momentito. Ya está. Bueno, esas eran las preferencias Cobb-Douglas. Ahí están las preferencias CES. Ahí sí es un poquito más complicado, pero ya no lo vamos a ver aquí porque sí nos tardaríamos un poquito con el álgebra.
pero ahí lo tienen ustedes. Maximicen, saquen las condiciones de primer orden, encuentren la condición de eficiencia o alternativamente la ecuación de Euler, y pues nada más va a ser un poquito de talachita de despejes y ya van a llegar a esas demandas de consumo. Si alguien tuviera alguna duda al hacerlo, sin ningún problema me puede decir y ya lo revisamos más a fondo, pero ahorita sí prefiero que sigamos con la teoría. Ahí está. Entonces, ¿cómo definiríamos el equilibrio competitivo? Que esto ya es diferente de ECO 3, porque pues, en ECO 3 ya no vieron el equilibrio. Sería simplemente que en el agregado, lo que consumen todos los individuos de esa economía sea lo que tenían en el agregado en dotaciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues dijimos que los bienes son perecederos, ¿no? No se pueden transferir de un periodo a otro. Entonces, en un periodo, todas las dotaciones que les cayeron del cielo, pues quién sabe cómo, pero en conjunto se las tienen que consumir, ¿no? Y es lo que puse aquí, la demanda agregada, que es la suma de la demanda individual de todos del primer periodo, tiene que ser igual a la oferta agregada, que no es más que la suma de las dotaciones de cada uno, ¿no? Que en este caso le vamos a llamar dotación agregada, ¿no? Y la vamos a denotar con una Y mayúscula. Y va a haber una dotación agregada del primer periodo y va a haber una dotación agregada del segundo periodo. Y cuando veamos más periodos e infinitos periodos, pues en cada periodo va a haber una dotación agregada. Puede ser positiva, en general va a ser positiva siempre, ¿no? Porque si fuera cero, pues no podría haber consumo en ese segundo periodo, ¿no? Entonces el equilibrio pues, probablemente no se podría dar. Pero eso es otro tema. Ahí está un poquito. Esta es la definición del equilibrio competitivo. Entonces, si este C1 lo pasamos al lado derecho, pasa restando, y como esta es una igualdad, pues nos quedaría que estas dos cosas tienen que ser igual a 0. Pero si se fijan, esto no es más que la definición de B1 por la restricción del periodo 1, ¿no? Entonces, nos dice que en equilibrio, los bonos, la suma de los bonos tiene que ser igual a 0. Y a lo mejor ustedes ya se han dado cuenta, pues es obvio. Pues sí, si alguien está prestando, necesariamente alguien está recibiendo eso que está prestado, ¿no? Se está endeudando. Entonces, en el agregado, la suma de esas deudas y de esos ahorros, pues tiene que ser igual a 0, ¿no? Para que estén en equilibrio. Y análogamente es lo que sucede aquí, ¿no? Si la restricción presupuestaria del segundo periodo la expresas de esta forma, puedes, ese B, sabes que es 0, pues nada más lo único que tienes es que el consumo del agregado del segundo periodo tiene que ser igual a la dotación agregada del segundo periodo, ¿no? Y aquí es lo que viene, ¿no? Que entonces, si en el primer periodo tu mercado de bienes está en equilibrio, o sea, si lo que se consume en el agregado es lo mismo que la dotación agregada, entonces los bonos, la suma de los bonos va a ser 0 y por consecuencia en el segundo periodo pues también lo que se consume va a ser lo que está de dotación agregada, ¿no? Que era un poquito el argumento que decíamos en el modelo estático anterior, que si un mercado estaba en equilibrio, pues el otro también, pues sí. Esto es la ley de Walras, ¿no? Que es un poquito más teoría, no es importantísimo, pero bueno, ahí está. Aquí tenemos de nuevo la tasa marginal de sustitución y pues nada más, ahí lo pueden leer, es un poquito de teoría, pero obviamente si sabemos que no hay distorsiones, si no hay cosas extrañas, externalidades, pues el individuo cuando maximice su utilidad va a llegar a un óptimo de Pareto, ¿no? No va a poder encontrar otra asignación que le dé mayor utilidad. Y bueno, ese era todo el modelo de 2 periodos. Si queremos ya resolver un modelo puntual, podemos usar el de agente representativo y ahí podemos decir que hay y consumidores, ¿no? Y para cada periodo, ¿no? Entonces la condición de equilibrio sería que la suma de todos sea igual a la suma de lo que consumen, ¿no? Pero si todos son idénticos, todos van a consumir lo mismo, ¿no? Entonces esta suma, o sea, la demanda de consumo agregada, pues nada más sería I veces la demanda de consumo de algún individuo, ¿no? Y de igual forma con la dotación, ¿no? Si todos tienen la misma dotación, pues la dotación agregada nada más va a ser I veces la dotación de algún individuo, ¿no? Y si aplicamos y si combinamos estas dos condiciones y después cancelamos estas I's, nos va a quedar que el consumo de cada uno tiene que ser la dotación de cada uno y que en particular cada uno va a contratar 0 unidades de deuda o de ahorro, o sea, nadie va a intercambiar. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál es la explicación intuitiva? Porque si todos los individuos son idénticos, no solo en las preferencias, sino en la dotación, es imposible que haya un intercambio, porque como todos son idénticos, si alguno quisiera ahorrar, por decir un ejemplo, todos son idénticos, todos querrían ahorrar, ¿no? Pero entonces, si todos quieren ahorrar, ¿quién les presta? Entonces, pues no, eso no puede ser un equilibrio. Y de igual forma, si se quieren endeudar, ¿no? Todos se quieren endeudar, pero pues ¿quién les va a prestar? Nadie quiere ahorrar.
Entonces, en equilibrio, pues la tasa de interés R estrella tiene que cumplir que cada uno consuma su dotación, ¿no? Y que sus consumos pues van a ser exactamente idénticos al de los otros individuos en cada periodo, ¿no? Para cada periodo, ¿no? O sea, del consumo del primer periodo, pues todos tienen el mismo consumo del primer periodo y en el segundo, pues también tienen el mismo consumo del segundo periodo, ¿no? Ahí está un poquito más de lo que estaba diciéndoles. Y aquí está lo que les había recordado antes, pues el individuo maximiza cuando su curva de indiferencia pues es tangente a esta restricción presupuestaria, ¿no? Que se ve con la condición de eficiencia o alternativamente con la ecuación de Euler, ¿no? Esto me lo voy a saltar porque ya vi que nos estamos tardando un poquito más de lo esperado, pero aquí viene un poquito de qué sucede cuando hay incrementos en las dotaciones, ¿no? Bueno, lo voy a ver rápido, un minutito. Si incrementa transitoriamente se llama porque significa que nada más es de un periodo y que en los demás periodos regresa al valor inicial, ¿no? Aquí como son 2 periodos puede ser medio extraño, pero cuando estemos en T periodos un incremento transitorio puede ser, no sé, a lo mejor tu dotación de todos los periodos es de 10 unidades de bien, ¿no? Si tienes un incremento transitorio de 20 unidades de bien en el segundo periodo, significa que en los siguientes periodos, en el periodo 3, en el periodo 4, tendrías 10, ¿no? O sea, fue transitorio ese incremento, nada más fue de un periodo, frente a un incremento permanente que significaría que entonces esos 20 que incrementó en el segundo periodo, pues van a mantenerse en los demás periodos, ¿no? No sé si valga la pena decir esto, pero yo creo que sí me lo voy a saltar. Ustedes lo pueden leer ahí con detalle, también lo van a ver en clase muy a profundidad. Entonces me lo voy a saltar para ya pasar al segundo modelo y ya resolver un ejercicio para que nos dé tiempo. Nada más denme 20 segundos porque se le está bajando la pila a la computadora y la voy a conectar rápido. Espérenme tantito en lo que estoy conectando. Ya está, creo que ya está cargando. Bueno, vamos a ver rápido el modelo de T periodos, ¿no? Nos vamos a saltar ya muchas cosas porque van a ser igualitas al del segundo periodo. Entonces, las funciones de utilidad se van a parecer mucho, pero vamos a empezar por el principio, pues. Van a ser T periodos, pues T tiene que ser mayor a 2, ¿no? Porque si fuera igual a 2, pues nada más sería el modelo de 2 periodos. Entonces, T puede ser 10, 100, 1000, no nos va a importar. Y también podemos generalizarlo a una economía con I consumidores, ¿no? Con I a lo mejor 10, 2, 3, 1 millón, va a dar igual. Cada uno entonces va a recibir una dotación, pero ahora en lugar de que sea un vector de 2 elementos, va a ser un vector de T elementos, ¿no? Uno para cada periodo de la duración de la economía, ¿no? Puede ser 0, puede ser positivo, no especificamos, pero lo que sí es que tiene que ser positivo, ¿no? Como habíamos dicho, no puede haber dotaciones negativas. Y aquí está, se mantiene el supuesto de que es un modelo determinístico en cuanto a que los individuos desde el primer periodo conocen el valor de todas sus dotaciones, ¿no? Incluyendo la del último periodo, que es el periodo T. Y también mantenemos el supuesto de que el consumo es perecedero, en cuanto a que no se pueden transferir bienes de consumo en el tiempo, sino que si quieres aumentar o disminuir el consumo en un periodo, tienes que contratar bonos, ¿no? Que es ese método de intercambio intertemporal, ¿no? ¿Cómo se va a ver el problema de los consumidores? Pues primero tenemos que decir cómo cambia su función de utilidad, ¿no? Habíamos dicho que descontaba en el modelo pasado con una beta el consumo del segundo periodo. Pero imagínense que estuviéramos por un momento en el segundo periodo. El consumo del tercer periodo lo tendríamos que descontar con una beta. Pero si después regresáramos al primer periodo, desde la visión del primer periodo, pues este consumo está descontando con una beta. Y este también tiene que estar descontado con una beta, pero ya estaba descontado con otra beta, ¿no? Entonces, beta cuadrada. Así va a ir descontando con mayor intensidad
Si se fijan, esta beta cuadrada pues va a ser mayor que esta beta porque es un número entre 0 y 1. Y pues si esta t es muy grande, pues es probable que este consumo pues, sea casi 0, ¿no? Que va a ser un resultado importante al que vamos a llegar la próxima semana. Pero así se va a ver. Lo podemos escribir con la notación de suma de esta forma, ¿no? Si se fijan, empieza desde el 1. Entonces sería beta elevado a la 1 menos 1, o sea, a la 0, o sea, un 1. Entonces no se está descontando ese periodo, que corresponde a esta primer función instantánea de utilidad, ¿no? ¿Cómo se va a ver la restricción presupuestaria de cada periodo? En resumidas cuentas, se va a ver así, ¿no? Cada periodo puedes decidir contratar un ahorro o una deuda y en cada periodo vas a recibir los frutos de tu ahorro o de tu deuda, ¿no? Si ahorraste, pues vas a recibir un ingreso extra que va a ser el principal y los intereses de ese ahorro. Y si te endeudaste, pues vas a tener que pagar el principal de esa deuda y pues, los intereses que haya acarreado, ¿no? Si se fijan, algo interesante pasa en el primer periodo. Tendríamos del lado izquierdo un C1 más B1, que pues no tenemos ningún problema en principio con eso. Bueno, no tenemos ningún problema con eso. Y del lado derecho tendríamos Y1, que tampoco tenía ningún problema, pero este término de aquí lo voy a subrayar. Aquí está. Este término de aquí nos aparecería un R0 y un B0, ¿no? Pero nuestra economía empieza en el periodo 1, ¿no? Entonces está medio raro. La interpretación que le vamos a dar aquí en el curso va a ser como si tuvieran heredado una deuda, si es negativo ese término, o un ahorro, si es positivo. En general, casi siempre va a ser 0, ¿no? O sea que su posición financiera, se le va a decir así, su posición financiera inicial es 0 o no tiene deudas ni herencias, ¿no? Bueno, más bien no tiene ahorros ni deudas heredadas. O sea que en el primer periodo su restricción nada más va a ser este término, ¿no? Puede haber el caso en donde sí tenga una deuda o una herencia positiva o negativa, sí, ¿no? Pero para simplificar las cosas, generalmente este lo vamos a decir que es 0, ¿no? En el primer periodo. Y de manera análoga, en el último periodo, nos va a aparecer una T mayúscula, que puede ser, no sé, 100, si es que la economía vive 100 periodos, o 1000 o 1.000.000 de periodos. Y de este lado nos aparecería T-1, que serían los frutos del ahorro o del endeudamiento que contrató en el periodo anterior al último. Y de este lado, lo que nos interesaría sería que de este lado nos aparecería una B T mayúscula, ¿no? Y sabemos que eso implicaría que en el último periodo el individuo podría ahorrar o endeudarse, ¿no? Pero en el modelo de 2 periodos, vimos que eso no podía ser factible, porque si sabes que es el último periodo en el que vives, pues en el siguiente periodo vas a estar muerto, ¿no? Entonces, pues podrías contratar deuda infinita, ¿no? Y como el siguiente periodo va a estar muerto, pues no la vas a pagar, ¿no? Y alternativamente, ¿quién te querría prestar si todos se van a morir el siguiente periodo y saben que no les vas a pagar, ¿no? Entonces, este término, cuando estemos en el último periodo, pues vamos a tener que decir por restricción que sea igual a 0, ¿no? Cuando estemos en el modelo de horizonte infinito, y encontramos la restricción presupuestaria intertemporal, que van a ser series, vamos a encontrar una restricción que se va a llamar restricción no Ponzi, que va a ser equivalente a decir que esto, pues no, que el individuo, pues no se puede endeudar al infinito, ¿no? Eso es un poquito lo que les decía, que BT tiene que ser igual a 0 porque no te endeudas porque nadie te quiere prestar y tampoco ahorras porque pues no es eficiente. ¿Para qué ahorras si no vas a recibir el fruto de tus ahorros, no? Estarías desperdiciando tus bienes. Entonces, dicho eso, vamos a ver cómo se ve el problema del consumidor. Va a maximizar su función de utilidad, que ya la escribimos en términos de suma, que podríamos expandir sin ningún problema, y va a estar sujeto a T restricciones. Si lo vemos desde la óptica de restricción de cada periodo, serían T restricciones, una por cada periodo, y esta restricción adicional de que en equilibrio esa BT tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Pero que sabemos, por el argumento que acabamos de decir anteriormente, que pues estrictamente va a ser igual a 0, ¿no? Porque al individuo no le serviría de nada ahorrar en ese último periodo si no va a ver los frutos de su ahorro. Entonces, si tomamos las condiciones de primer orden de esto, pues se puede volver un poquito engorroso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es nada más agarrar esta restricción para algún periodo T y vamos a reescribir el problema así, ¿no? Aquí está la condición de que BT tiene que ser igual a 0. Aquí B0 también tiene que ser igual a 0, pero pues esto no es obligatorio, ¿no? Aquí está una restricción para el periodo T arbitrario, ¿no? Puede ser el primero o puede ser el último. Esto sí es importante. Vamos a ver qué sucede si el individuo se quisiera financiar en, no sé, en el periodo 10
más bien, si el individuo quisiera consumir en el periodo de hoy, pero financiándose con su ingreso del periodo 10, ¿no? O del periodo 11 o de cualquier periodo futuro, ¿no? Entonces es lo que escribe aquí, ¿no? Que sí lo voy a leer un poquito porque es importante en cuanto a que nos va a llegar a un resultado que vamos a ocupar mucho. Entonces lo que dice aquí es que si el individuo se quiere financiar una unidad de consumo hoy utilizando su ingreso en el periodo futuro eta, ¿no? Parece una N, pero es la letra griega eta, ¿no? Que es mayor que 2, ¿no? A lo mejor el tercer periodo o en el cuarto. Lo que va a hacer el individuo es que si se quiere financiar con el dinero que va a obtener en ese periodo futuro, pues para consumir esa unidad hoy tiene que endeudarse, ¿no? Y esa deuda pues va a estar representada con 1 más R, ¿no? En el siguiente periodo. Va a tener que pagar el principal y los intereses de esa deuda, ¿no? En el segundo periodo es cuando va a tener que pagar esto. En el tercer periodo va a tener que pagar este término de aquí. ¿Por qué razón? Porque en el segundo periodo tenía que pagar esto. Quedó medio feo, voy a borrar esto. Un momento, ahí está. En el primer periodo dijimos que se endeudó. En el segundo periodo tiene que cumplir con estas obligaciones financieras, pero no tiene dinero y además dijimos que se quería financiar con el ingreso que recibe en el periodo futuro ETA, a lo mejor 10, 11, 1000 o 4, ¿no? No sabemos qué número sea ese. Para hacer eso va a contratar más deuda. Entonces va a tener que pagar una vez esto, que es el principal, y los intereses de eso, ¿no? Que es más R veces S1 más R1, ¿no? Que si factorizamos el 1 más R1, nos quedaría, esta es la tasa de interés 2, ¿no? Nos quedaría esto, este término de aquí que estoy poniendo en un cuadrado, que no es más que un interés compuesto, ¿no? Este 1 corresponde al principal de la primera deuda que tuvo que pagar en el segundo periodo, y este R son los intereses de esa deuda que quiso pagar, ¿no? Entonces, si seguimos esta lógica, pues en el cuarto periodo tendría que pagar 1 más R por 1 más R1 por 1 más R2 por 1 más R3, ¿no? Y así sucesivamente. Y es lo que escribí aquí. Al llegar a ese periodo ETA, que es en el periodo en el que se quería financiar, pues ya va a tener que pagar toda esta deuda, ¿no? Que es el principal y los intereses de cada vez que se financió, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué me tomé el tiempo de explicarlo? Porque esto se le va a llamar el rollover de la deuda y podemos encontrar que es una tasa de interés compuesta y estos factores de interés R1, R2, RT1, RT-1, pues no hay ninguna razón que nos diga que tienen que ser iguales en el tiempo, ¿no? Depende de las condiciones de abundancia y escasez de las dotaciones de cada periodo. Entonces, si quisiéramos calcular una tasa de interés promedio, o sea, un promedio de estas tasas, de este producto de tasas de interés, podemos definir este número 1 más R1, R con el gorrito de aquí, que es como una línea plana, este de aquí, lo podríamos llamar tasa de interés promedio, ¿no? Y sería nada más el producto de todas estas tasas dividido por elevado a la 1 sobre t menos 1. ¿Por qué está elevado a esto? Porque si esta tasa de interés promedio fuera, se llama promedio porque pues sería, entre comillas, la misma en cada periodo, ¿no? Entonces, al llegar a este periodo último, donde tiene que cubrir todas estas obligaciones financieras, pues tendrá que pagar esta tasa que estoy poniendo entre paréntesis, t menos 1 veces, ¿no? Elevado a la t menos 1, porque se multiplicó por sí misma t menos 1 veces, ¿no? Entonces, si tendríamos esta igualdad, esto es igual a esto de acá arriba, pues para despejar este 1 más r tilde, lo único que tendríamos que hacer sería elevar a este término, 1 sobre t menos 1, que fue lo que hicimos aquí, ¿no? ¿Para qué expliqué todo esto? Nada más para decir la razón de ser de ese exponente del lado derecho, ¿no? Pero este le llamaríamos la tasa de interés promedio. ¿Por qué es relevante? Pues es relevante en cuanto a que nos puede ayudar en algún ejercicio de que exista una tasa de interés promedio y para conocer que esas deudas que se van contratando en el tiempo, pues no es más que un interés compuesto, ¿no? Del conjunto de esas tasas de interés. Nos queda todavía media hora de lab, me voy a apurar, esperemos que nos alcance el tiempo para hacer el ejercicio que tengo planeado. Alternativamente, podríamos utilizar los bonos a descuento o bonos cupón cero, que eran esos que en lugar de que cedieras o ahorraras una unidad de bien hoy y mañana recibieras 1 más R, premio o deuda, en realidad tenías que pagar el precio QT, que dijimos que probablemente era menor que 1, y el siguiente periodo recibías una unidad del bien, ¿no? Podríamos utilizar este enfoque para resolver el problema del consumidor
y encontraríamos exactamente los mismos resultados, ¿no? Siempre y cuando reconociéramos que para que fueran equivalentes, pues ese precio tiene que ser igual al cociente de 1 sobre 1 más la tasa de interés, ¿no? De dicho periodo. Entonces, no lo vamos a hacer con ese enfoque. Ese lo pueden practicar ustedes si quieren. En los paquetes de ejercicios creo que sí hay como 1 o 2 enfoques con este tipo de bonos, pero no es el más común, ¿no? En los exámenes casi siempre viene con los bonos convencionales, ¿no? Entonces, pues no lo vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo resolver el problema con los bonos convencionales y tenemos 2 opciones: usar las restricciones de cada periodo o la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no? Pero en este modelo de T periodos, pues no hemos definido cómo es la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no? En el modelo anterior, pues nada más sustituíamos las Bs, sustituíamos la del segundo periodo en la del primer periodo o viceversa y obteníamos la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no? Muy fácil. Podría ser en valor presente o valor futuro, no importaba, pero sería la intertemporal, ¿no? En este caso tendría que ser un procedimiento análogo, pero vamos a verlo después de que veamos cómo es el problema por las restricciones de cada periodo, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí ya no escribí la restricción de cada uno de los periodos explícitamente, sino que escribí la de un periodo T que es arbitrario, ¿no? Que representa la del primer periodo, la del segundo, así, ¿no? Hasta el periodo T, ¿no? Y obviamente puso esta restricción de nuevo que, que ese término BT tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque no puede pedir prestado ni va a querer ahorrar. El lagrangiano asociado, pues nada más sería esta función objetivo con un multiplicador de Lagrange, ¿no? Porque aquí nada más hay, bueno, en realidad, perdón, me corrijo, sería un multiplicador de Lagrange para cada una de esas restricciones de cada periodo, ¿no? Entonces, sería una para el periodo T, sería otro multiplicador de Lagrange para el periodo T más 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues, si se van imaginando, pues vamos a tener un montón de condiciones de primer orden y un montón de posibles condiciones de eficiencia, ¿no? Pero si se fijan, aquí hicimos la derivada del consumo. Voy a buscar poner la pantalla en 2 para que se vea más fácil. Ahí está. Ahí se va a ver un poquito más fácil. No, no se va a ver un poquito más fácil. Porque quería mostrarles la diapositiva anterior, pero no se ve la siguiente. Entonces vamos a dejarlo así. Esto no es más que la derivada de CT de ese lagrangiano, ¿no? Vamos a regresar un segundo a ese lagrangiano. Si derivamos respecto a CT, pues esta suma se ve como medio imponente, pero si la expandimos, pues CT, o sea, del periodo T, nada más aparece una vez, ¿no? Y tiene asociado un BT menos 1, ¿no? Y es la derivada de eso. Entonces, nada más sería, y como esta función de utilidad, pues no la hemos definido, no sabemos si es logarítmica o si es CES, pues nada más sería U', ¿no? Que es lo que aparece en esta siguiente diapositiva. Beta T menos 1 por U'. Y el lambda T, pues, está asociado con el consumo de T, ¿no? De ese periodo. Del periodo T, y pues les dije que nada más aparecía un lambda por cada restricción de cada periodo, ¿no? Ahora, con los bonos, si se dan cuenta, pues esta es casi idéntica a la restricción que habíamos obtenido con los bonos, pero en el modelo de 2 periodos, ¿no? Ahí nos aparecía un lambda 1 y un lambda 2. Sería idéntico para el caso en que T es igual a 1, ¿no? Pero aquí es un T genérico, entonces nos va a quedar T y T más 1, ¿no? Y si derivamos respecto a lambda, pues nada más obtenemos la restricción de algún periodo en particular, ¿no? Ahora, si hacemos el mismo procedimiento que con el modelo de 2 periodos, que era sustituir aquí esta lambda T y sustituir aquí lambda T menos 1, que estaría asociada a la condición de primer orden del consumo en T más 1, pues obtenemos, ahí me quedó muy feo, pero imagínense que aquí estuviera la condición de primer orden de consumo T más 1, pues ahí tendríamos ya esta ecuación de Euler, ¿no? No teníamos que hacer nada de álgebra bueno, nada más eliminar las betas T menos 1 que aparecerían ahí, y nos quedaría la ecuación de Euler, ¿no? O alternativamente podrían sustituir esto en cada una de esas CT y T más 1 y obtendrían la condición de eficiencia intertemporal, ¿no? Ya no les dije, pero le decimos intertemporal y tengan cuidado porque también va a haber
más adelante vamos a hablar de una condición intratemporal que se refiere a la condición estática, que es la del modelo anterior, ¿no? Entonces, vale la pena hacer la distinción. Esta es la intertemporal, algunos le dicen inter, y más adelante vamos a ver otra que es intratemporal, pero nada más les digo para que lo tengan en mente, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir la restricción presupuestaria intertemporal ahora que tenemos un montón de condiciones de primer orden? En particular, tenemos T condiciones de primer orden respecto al consumo respecto al consumo. Tenemos T-1 condiciones de primer orden respecto a los bonos, porque en el periodo T ya dijimos que los bonos tienen que ser igual a 0. Y tenemos T también restricciones respecto a lambda, porque esta nada más representan las restricciones de cada periodo, ¿no? Como tenemos T periodos, pues también hay T restricciones, ¿no? Entonces imagínense que esa T fuera 100, pues tendríamos 299 condiciones de primer orden, ¿no? Entonces eso a primera vista podría parecer algo imponente, pero el método de encontrar esa restricción va a ser muy sencillo. Va a ser análogo al del 2 periodos. Lo único que tenemos que hacer es esta B, en el último periodo, esta B no aparece, ¿no? Porque dijimos que no se podía endeudar ni iba a querer ahorrar. Entonces esta B, T-1, T mayúscula -1, la despejaríamos y después, una vez que la encontráramos despejada, la sustituiríamos en la condición de primer orden de lambda, pero de lambda de T-1, ¿no? De T mayúscula -1. Y después despejamos otra vez esa B, T-2, porque es los bonos asociados a la condición de primer orden de este periodo. Y una vez que despejemos eso, hacemos ese proceso sucesivamente. No lo estoy haciendo aquí ni lo voy a hacer porque lo van a ver en clase, está en las notas muy detallado y está un poquito largo, pero lo que encontrarían sería unos bonos. Si repiten ese proceso sucesivamente, pues llegarían hasta el primer periodo, ¿no? Si se fijan, aquí estábamos en el periodo T, después bajamos al de T-1, T-2 y así. Eventualmente llegan al periodo B1 y la restricción se va a ver así. Más bien, la definición de B1 se vería así, ¿no? El consumo del segundo periodo menos la dotación del segundo periodo dividido sobre la tasa de interés, pero nada más del primer periodo, ¿no? Y entre más sean los periodos, pues más tasas de interés aparecen aquí. ¿Y cómo obtenemos la restricción entonces, que era lo que estábamos buscando? Pues este B1, lo único que tenemos que hacer es sustituirlo en la restricción del primer periodo, que aparecería aquí, ¿no? En el primer periodo, pues esto sería 0, si reconocemos que no tiene herencias. Entonces, este B1, que es como un chorizote gigante, lo podemos sustituir en esa restricción del primer periodo. Despejamos estas Y's que aparecen con un signo negativo y ahí obtendríamos la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no? Que es exactamente igualita a la del segundo periodo, pero pues con más periodos, ¿no? Si se fijan, entre mayor sea el consumo, está dividido entre más tasas de interés, ¿no? Y de manera análoga con las dotaciones. ¿Por qué es eso? Pues nada más y nada menos porque estamos trayendo al valor presente el valor de todas esas dotaciones y también estamos trayendo al valor presente el valor de todos esos consumos, ¿no? ¿Y cómo traíamos al valor presente? Pues dividiendo sobre estas tasas de interés, ¿no? De la misma forma que hicimos el modelo de 2 periodos, pero ahora pues con más periodos, ¿no? Y ahí está. Y pues bueno, aquí les aparece la restricción presupuestaria intertemporal y habría que sustituir, utilizar la condición de eficiencia intertemporal o esta ecuación de Euler y como no tenemos ninguna función en específica, pues hasta ahí dejamos el problema, ¿no? Pero si fuera logarítmica, pues ya podríamos encontrar la solución al problema. Entonces, recapitulando lo que hicimos estos últimos 5 o 10 minutos, vimos cómo se maximizaba, cómo era el problema del consumidor y la maximización cuando utilizaba restricciones de cada periodo, ¿no? Y vimos que era un poquito engorroso. Y en particular encontrar esa restricción intertemporal, ¿no? Ahora vamos a ver con un enfoque de la restricción presupuestaria intertemporal. Entonces lo que tendríamos que hacer es, en lugar de escribir que la maximización va a estar sujeta a una restricción por periodo, diríamos que está sujeta nada más a esta restricción, ¿no? Que contempla ya todos los periodos y que no contempla los bonos, ¿no? Porque fue lo que fuimos sustituyendo. Y aquí está escrita. ¿Por qué tiene unas P's? Pues nada más estamos renombrando esas variables.
A P1 lo definimos como 1, porque si se fijan, esta suma, cuando T es igual a 1, pues este consumo es 1, ¿no? Y a Jorge Alonso, a lo mejor a algún otro profesor, pero a Jorge Alonso le gustaba decir que este era un grado de libertad, ¿no? Porque no tiene asociado ninguna tasa de interés. Y les voy a hacer un spoiler. Cuando estemos en el modelo de horizonte infinito, lo que vamos a querer hacer es encontrar esa solución de Euler de la que les hablé, que significa que el consumo de los demás periodos, o sea, del periodo 2, del periodo 3, del periodo no sé qué, la vamos a expresar en términos del consumo del primer periodo. Entonces vamos a poderla sustituir en cada uno de estos y vamos a poder obtener el consumo de equilibrio del primer periodo, ¿no? Entonces, si se fijan, el primer periodo, pues no sustituimos nada, ¿no? Porque pues ahí tenemos el primer periodo, ¿no? Entonces, por eso se le llama grado de libertad, ¿no? Y se fijan, pues tampoco está dividido sobre ninguna tasa de interés, ¿no? Entonces, por eso en esta definición de precios, cuando el precio es 1, pues nada más, en esta suma nada más aparece C1, ¿no? Y ya cuando el precio es 2 o más, pues ya nos va a aparecer este cociente lleno de tasas de interés, ¿no? Que lo escribimos así para simplificar, ¿no? Para que esta restricción no quede tan gigantesca. Más que nada, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. ¿Cómo va a ser la maximización? Pues va a maximizar su función de utilidad, que es esta que aparece aquí, la función objetivo, y nada más va a estar sujeto a una restricción. Si se fijan, ya no aparecen los bonos. Aquí ya nada más estamos escogiendo los consumos, que es nuestra variable de decisión. Ahora el problema va a ser un poco más sencillo, porque cuando derivemos respecto a CT, vamos a obtener el mismo término del modelo pasado, bueno, más bien del método pasado. Beta elevado a la t menos 1 por la derivada de esta función respecto a CT. Pero del lado derecho, nada más vamos a obtener menos lambda, y si lo pasamos despejado, nada más lambda por el precio de esa CT, ¿no? Que ya para no revolverlos más, les enseño cómo quedaría. Lambda por el precio de T, ¿no? Para alguna T en particular. Y ese es sería la condición la condición de primer orden para el consumo de T, ¿no? Pero si hacemos la condición de primer orden del consumo de T más 1, pues aquí nos quedaría T más 1, o sea, beta elevado a la T. Pues aquí está escrito. Nos quedaría esto, ¿no? Aquí ya lo estamos dividiendo. Nos quedaría beta a la T, la derivada de esa función que no conocemos, podría ser logarítmica, quién sabe, y... Perdón, pensé que no estaba grabando y ya me había preocupado. Y este término CT más 1, ¿no? Porque dijimos que era la condición de primer orden de T más 1, y nos aparecería la misma lambda, porque no vamos a hacer una restricción asociada con el precio de ese periodo, ¿no? Que sería PT más 1, ¿no? Si aplicamos la definición de esos PT más 1, pues este PT más 1, la última tasa de interés que aparecería sería 1 más R, T más 1 menos 1, o sea, 1 más RT, y al hacer esa división, pues nos queda esta ecuación, ¿no? Que es exactamente la misma ecuación de Euler que encontramos anteriormente, ¿no? Igualita, idéntica. Entonces, como pueden ver, estos dos métodos son equivalentes. Mi consejo es que se aprendan los dos, porque va a haber veces en que va a convenir utilizar este o el otro, y es mejor conocer los dos a que nada más estén acostumbrados a uno. Entonces, nos queda muy poquito tiempo, pero les quiero enseñar de todos modos de una vez cómo se vería la solución de la ecuación de Euler. Yo creo que la van a ver en clase. Si no la ven en clase, la vemos el próximo lab muy rápido, pero básicamente lo que hice fue sustituir estas T's con los periodos. O sea, imagínense que T fuera igual a 1, aquí sería C1 y aquí sería C2, ¿no? Entonces, en el siguiente periodo tendríamos U de C2 multiplicado por toda esa cosa de ahí. Voy a poner unos puntos. La utilidad marginal de C3, ¿no? ¿Por qué estoy escribiendo esto? Uy, ahí me quedó muy feo. Ahí sería C3, ¿no? Y así tendríamos un montón de ecuaciones de Euler. Creo que tendríamos T menos 1 ecuación de Euler. Y lo que haríamos sería ir sustituyendo sucesivamente. Este U' C2 lo podríamos poner aquí, ¿no? En la primera. Y a su vez, esta U' C3, pues aparecería en la ecuación de Euler de un periodo sucesivo. Entonces, si vamos sustituyendo, si vamos sustituyendo iteradamente esos valores, pues eventualmente llegaríamos a una expresión que asocia la utilidad marginal del primer consumo con la utilidad marginal del consumo final o del consumo de algún periodo T, ¿no?
Y es lo que está expresado en esta ecuación, ¿no? Tienen que tener cuidado porque yo expresé esta ecuación en términos de una función de utilidad que no conocemos, ¿no? Entonces, CT aparece de este lado y C1 aparece de este lado derecho. Pero si fuera logarítmica, sabríamos que esta utilidad marginal sería 1 sobre CT y esta utilidad marginal de esta cosa que está aquí, que estoy circulando, sería 1 sobre C1, ¿no? Entonces, si despejan las cosas, pues C1 les quedaría de este lado izquierdo y CT les quedaría del lado derecho, ¿no? Entonces, nada más tengan cuidado con que, o sea, esto yo les aconsejo que no se lo aprendan de memoria porque, pues a veces podrías confundirte, ¿no? Ay, CT iba del lado izquierdo o del derecho. Cuando es la utilidad así, sin especificar la función, va del lado izquierdo, pero si es una Cobb-Douglas, pues estaría 1 sobre CT y estaría del lado derecho, ¿no? Y estos precios, pues nada más es la definición que está ahí arriba, ¿no? La pueden despejar y pueden acomodar la ecuación como les guste. Generalmente, esta ecuación la vamos a querer expresada con C1 despejada, ¿no? Para poder sustituir, con CT despejada, perdón, para poder sustituir esa CT en la restricción intertemporal y encontrar el consumo de equilibrio del primer periodo. Y una vez que encontramos el del primer periodo, por esas mismas ecuaciones de Euler, se pueden encontrar los de los periodos subsecuentes, ¿no? Entonces, pues ya vimos cómo es el problema del consumidor. Creo que ya nos queda bien poquito tiempo, ya nada más voy a hablar del equilibrio rápido. Y bueno, este lab fue pura teoría. Sé que es a veces muy tedioso pues, ver pura teoría y puede ser cansado después de ver teoría en clase también. Pero como les dije al principio, el próximo lab ya vamos a hacer puros ejercicios con tal de desfasarnos un poquito y estar al corriente con sus clases. Y entonces, pues los próximos labs, o sea, el de 2 semanas, el lab de 2 semanas, de aquí en 2 semanas o de 3 semanas, pues lo que haríamos sería repasar la teoría muy rápido, porque ya la habrían revisado en clase a profundidad, y hacer puros ejercicios, ¿no? Que a fin de cuentas es a lo que venimos al lab. Entonces, vamos a hablar del equilibrio rápido y ya con eso cerramos el lab. Pues, si se imaginan, pues básicamente va a ser que todo lo que se consume va a ser todas las dotaciones, o alternativamente, lo que existe de dotaciones, la suma de la dotación de cada uno, pues tiene que ser lo que consumen todos en su conjunto, ¿no? La suma de lo que consumen todos. Y eso para cada periodo, para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, hasta el periodo T, ¿no? Y si, voy a borrar estos dibujos. Si hacemos un poquito de despejes, como lo hicimos en la vez pasada, esto es lo que estaba escribiendo anteriormente. Si hacemos un despeje del primer periodo, pues dijimos que estas dos tienen que ser igualitas, ¿no? Entonces vamos a obtener que las B's en equilibrio, creo que lo escribí por acá, ahí está, que esas B's en equilibrio, pues la B1 va a ser 0, ¿no? Y cuando sustituyamos en la restricción del segundo periodo, pues la B2 también va a tener que ser 0. Y así, y es el mismo resultado que en el modelo de 2 periodos, ¿no? Si en un periodo alguien se endeuda, pues tiene que ser porque alguien estuvo ahorrando. Si tú ahorraste algo, significa que le prestaste a alguien, ¿no? Entonces tiene que existir alguien al que le hayas prestado y se haya endeudado, ¿no? Entonces cuando sumamos todas esas deudas y esos ahorros, pues siempre nos va a dar 0. Es un resultado que va a aplicar para el modelo de 2 periodos, para el modelo de 3 periodos, para el modelo de T periodos, de infinitos periodos. En el agregado, la suma de esas posiciones financieras tiene que ser 0. Y si los individuos son idénticos, pues sabemos que van a consumir su dotación y pues esto va a ser 0 en el agregado y en particular cada uno va a tener una posición financiera de 0, ¿no? En todos los periodos. Y pues bueno, eso es toda la teoría. Aquí viene un poquito, me lo salté, pero vienen cómo se determinan también las posiciones financieras, o sea, los bonos que cada individuo tiene en cada periodo, pero pues ya lo pueden leer ustedes con calma y además lo van a ver en clase muy, muy a profundidad. Y pues bueno, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer este ejercicio, ya nada más quedan 5 minutos y pues ya vimos mucha teoría, no quiero que se, no sé, no quiero que se vayan a sentir que estuvo bien pesado este lab porque pues, sí vimos mucha teoría, pero como les dije, el próximo lab ya vamos a hacer puros ejercicios, entonces pues esa es una buena noticia, al menos para mí, porque a mí me gustan más los ejercicios que la teoría. Este ejercicio pues lo pueden practicar ustedes y nada más viene uno porque la mayoría de ejercicios son del modelo de horizonte infinito, ¿no? Pero como les dije, estas diapositivas las voy a modificar, por ahí encontré otros del modelo de 2 periodos, del modelo de T periodos casi no hay,
pero del modelo de 2 sí hay muchos. Se los voy a agregar aquí. Yo creo que entre hoy y mañana les voy subiendo las diapositivas actualizadas con la grabación de este lab. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Intenten hacer este ejercicio en su casa. La forma en la que lo tienen que resolver es aplicar la definición de equilibrio, que sería que los consumos de los individuos en el primer periodo del individuo Y, o sea, de cualquiera, tiene que ser igual a la suma de las dotaciones, ¿no? Que sería la dotación agregada. ¿Cómo encuentran la dotación agregada? Pues nada más suman la dotación de cada uno en cada periodo. Y tienen que tener cuidado porque estas preferencias pues, son cuasi lineales, ¿no? Entonces ahí sí tienen que hacer el problema de maximización. Estas preferencias, pues ahorita hace una media hora encontramos que eran Cobb-Douglas y encontramos cómo se ven. Entonces, la forma en la que tendrían que resolver este ejercicio sería, una vez que encuentren las funciones de demanda de consumo del primer periodo de cada individuo, pues la suman y eso tiene que ser igual a la dotación agregada, que es un valor que ya conocen, que es 1 más lambda. Y una vez que hacen eso, tienen que despejar para la R estrella, sería como equivalente al método descentralizado puro que vimos en el primer lab. Y una vez que encuentran eso, pues encontraron los precios de equilibrio. Y es lo que les piden en esta primera pregunta. Una vez que encontraron los precios de equilibrios, pues nada más tienen que sustituirlos en cada uno de las demandas de consumo y van a encontrar los consumos óptimos. Y una vez que encuentran los consumos óptimos, ya dijimos que los bonos se pueden encontrar con este simple despeje. A la dotación le restas el consumo de ese periodo y ya encontraste los bonos, ¿no? Y es lo que les pide. Va a ser un poquito de álgebra, pero van a ver que no está difícil y si lo hacen bien, pues no deberían tener problemas si hacen con cuidado la álgebra, pues no tienen que tener ningún problema en encontrar estas respuestas que ahí desaparecen. Pero bueno, ya estamos a punto de terminar. Bueno, más bien ya terminamos el app. Voy a dejar de compartir y pues yo creo que esto sería todo en esta ocasión. Mucha teoría, un poquito tedioso, pero les digo, ya el próximo lab vamos a ver puros ejercicios, entonces pues yo estoy más animado por la próxima semana.